Solo voy a ir mediando un poquito para que todos puedan llegar a hablar y expresar un poco su experiencia. Así que bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Alguna? Estás vos primera, pero si querés por el orden en el que estamos. Sí, como quieran. Dale, yo rompo el hielo. Bueno, dale. 1, 2, 3, perdón. Estamos todos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Giovanna Toneuso, soy actriz, titiritera, licenciada en teatro. Pisé el primer escenario a los 5 años bailando italiano. Acá nos estábamos acordando con Eli de que nos cruzábamos los desfiles de Esquel con la comunidad italiana y galesa. Y empecé teatro a los 12 años con Luis Bertero, gracias a una salida con la escuela que fuimos a ver una obra de teatro al auditorium y lo vi a Meir Soaen haciendo de Colón, y cuando lo vi a él dije yo quiero subirme ahí arriba del escenario. A partir de ahí me inscribí en el taller municipal y empecé a hacer teatro acá, ahí en el auditorium. Y bueno, hicimos varios espectáculos con el grupo que se llamó Cosas de Madre, hasta que me fui a Córdoba a estudiar la licenciatura, y a la mitad de la carrera empecé a estudiar el oficio de ser titiritera a través de muchos talleres no formales, y me especialicé en la técnica de títere de mesa. A partir de ahí, con Sebastián, que está acá presente, nos juntamos con nuestros maestros, Marcelo y Silvina, y formamos parte del elenco universitario en ese momento, en el 2010, y estrenamos un espectáculo que se llamaba Tubérculo Piloso para infancias, y en ese espectáculo fue mi primer trabajo como productora de un elenco, que a mí me salió siempre como de oficio ser productora, no es algo que estudié en ese momento, sino que empecé. Mis padres siempre fueron comerciantes, y yo veía como que se valoraba por ahí poco el laburo que ellos hacían, que eran nuestros maestros, y empecé a buscarle la vuelta para vender las funciones y que se cobren al valor que se merecía en ese momento, ¿no? Un espectáculo, me acuerdo, ellos lo vendían en 800 pesos en el 2010, y en una gira por la Patagonia yo logré que nos contraten 8 funciones a 2.000 pesos por función, que fue todo un desafío, inclusive hablar con la Secretaría de Cultura de Esquel en ese tiempo. No me acuerdo si estaba Claudio Dalcó, creo que estaba, de secretario de Cultura, él nos contactó con la costa, logramos los pasajes, y bueno, ese fue como mi primer trabajo de productora. Después egresamos con Sebastián y formamos el grupo Cambia la Papa, y a partir de ahí, bueno, siempre estuvimos trabajando en escuelas. Hicimos 3 festivales cuando llegamos acá en Esquel, 3 años consecutivos. Un festival que se llamó A la 1, a las 2 al teatro, que lo dejamos de hacer porque era como bastante esfuerzo y no lográbamos que sea rentable. Yo siempre digo que tanto participar en ese momento, ¿no? Hablando de 10 años atrás, de festivales como gestar festivales, era más por un capital simbólico que para ganar dinero de la profesión, ¿no? Y bueno, y estuve pensando en esta charla y en qué contar, y pienso que es un gran desafío como mujeres muchas veces encarar el rol de artista siendo madres. Justamente hablábamos con Eli, que recién dejamos a nuestros hijos. En el caso mío estoy muy agradecida porque siempre con mi compañero a la par siempre pude seguir con la profesión, pero la anécdota que les traigo es que yo pensaba que siendo madre no podía participar de un festival, porque decía, ¿cómo voy a hacer para girar, para viajar con un espectáculo teniendo los nenes? Me pasó estando embarazada, que nos contrataron 10 funciones en Comodoro, una productora, y se me venía el mundo encima porque en ese mes era como que el ingreso era de funciones, no dábamos clases todavía, no trabajábamos como docentes, y bueno, se me ocurrió la brillante idea de sumar a Male de Vita al grupo en ese momento. Male entró en Cambia la Papa y se sumó, me reemplazó a mí como actriz, interpretó todos los personajes de los títeres y se fue con Seba a Comodoro. Y 2 años después
logramos que nos convoquen de San Martín de los Andes. En el campo de los títeres a veces los festivales no son tanto por convocatoria, sino por contactos de amigos que se visitan y que se arma una red de trabajo. Entonces nosotros cuando llegamos a Esquel quisimos participar de ese festival y no pudimos. Y recién a los 2 años, a los 3 años, nos convocaron para participar del Festival de San Martín de los Andes con la tierra en los pies. Y los nenes en ese momento, mellizos, tenían 3 añitos. Y era como, no, ahora me estás contratando 8 funciones y yo tengo 2 hijos dando la teta, como un carancho hago. No daba dejarlo con los abuelos tantos días. Y estaba en ese momento la China, amiga titiritera, en la comunidad de titiriteros siempre sucede que nos volvemos familia, convivimos, y nos dijo, vayan al festival, yo voy a ir, nos encontramos allá, yo les cuido al Meji. Llegamos al festival y al segundo día nos dijo, me van a matar, me contrataron funciones en el hospital todos los días, no voy a poder cuidar a los nenes. Así que, bueno, se me ocurrió ir esa misma tarde a la función que había de Buenos Aires. Conseguimos a una docente que no estaba trabajando, que nos pudo cuidar a los peques. Obviamente la contratamos como niñera. En ese momento yo no quería saber nada de tener niñeras, ni me gustaba eso de dejar los nenes con alguien, pero a partir de ahí me di cuenta que si quería seguir trabajando haciendo funciones, de vez en cuando eso tenía que pasar. Así que bueno, esa fue como una de las experiencias que para mí, como mujer, actriz titiritera, fue todo un desafío. Y otra de las experiencias que les quería contar fue el radioteatro de Viaje al Origen, pero no me voy a extender así, hablamos todas. No sé si tienen alguna pregunta. Puede ser pregunta existencial, pregunta profesional. ¿No? ¿Te ocurre alguna pregunta? Porque a vos te conozco. ¿Vos sabías que yo te iba a preguntar algo? No, en realidad sí. Estoy últimamente estudiando la telepatía. No, mira. sí, el tema de los títeres, ¿cómo? O sea, hace muchos años que estás trabajando con títeres. ¿Cuál fue lo que te llevó también a trabajar con títeres? ¿Qué es lo que te llevó a decir, yo quiero trabajar con títeres, es lo que amo, es lo que... Qué buena pregunta. Yo cuando llegué a Córdoba, llegué con el ego muy grande. Y en el cursillo fue como que me bajaron de un ondazo. Me acuerdo que aprobé con 7 y yo decía, yo estaba para un 10. Y yo me sentía actriz, porque había actuado acá con Bertero desde los 12 años, había hecho muchos espectáculos. Y con el paso de los años en la universidad empecé a darme cuenta cada vez más que no sabía poco, que no sabía tanto, ¿no? O sea, como que cada vez quería aprender más, al revés, ¿no? Y cuando estábamos en el tercer año de la facultad, Sebastián empezó a trabajar como técnico en un grupo que se llama Marote en Fuga, que son nuestros maestros. Entonces, yo ese día fui a ver el espectáculo donde él trabajaba como técnico y vi un espectáculo que abordaba la temática de la muerte del infante. Era un espectáculo de títeres para adultos, donde nuestros maestros hicieron toda una investigación en el hospital para sensibilizar, o sea, ellos hicieron un proyecto con un médico para trabajar la temática de la muerte del infante, para que los espectadores sean trabajadores del hospital y que ellos se sensibilizaran con la temática. De algún modo era educativa también la obra. ¿Cómo se llamaba, Seba? Misterio Blanco. Misterio Blanco. Con texto de García Lorca y todo en pantomima. Era así una puñalada. No. En un momento volaba la cama y tenía era un dispositivo que era una tela que tenía como un... Bueno, no les voy a contar el dispositivo. La magia de los títeres. Volaba la cama y era como que el bebé atravesaba la camita, venía la muerte, muy poética la obra. Y en un momento del espectáculo, la madre se pone muy mal, obviamente, y muestran todo ese duelo que hace la mamá del bebé. Y yo la vi llorar a la muñeca, y a mí se me caían las lágrimas, y cuando termina la función, voy a ver los muñecos. Que a todo esto yo no tenía idea lo que era el teatro de títeres. No lo había visto a los Uberti. Después de eso vine a Esquel a ver quiénes hacían títeres para ver. Y
Y yo decía, no, yo soy actriz, títeres no. Pero cuando vi ese espectáculo fue, yo quiero hacer títeres. Cuando termina el espectáculo voy a ver la muñeca, le digo, ¿la puedo ver de cerca? Sí, me dice, le digo, ¿cómo hacen que llore? No, me dice, no, no llora. Le digo, yo vi que se le caían las lágrimas. Cuando me acerco tenía las pestañitas hechas con las guirnaldas del pinito de Navidad, se ve que le dio la luz, brilló, y yo me imaginé que se le caían las lágrimas. Me recontra ¿Hizo emocioné. efecto con las luces? Hizo un efecto con las luces y generó una ilusión que yo pensé que lloraba, pero no lloraba. Entonces, a partir de ahí, me conquistaron los títeres de mesa, que son, para los que no conocen, son muñecos como si fueran marionetas que se manipulan desde atrás, a veces manipulación directa, a veces con varillas. Y bueno, a partir de ahí empecé a tomar todos los cursos habidos y por haber, hasta llegar a ser parte del elenco universitario, donde estrené mi primera obra como titiritera. Se está escuchando bien, atentamente. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, mi nombre es Eliner, voy a retomar un poco lo que decía Jovi respecto al desafío en función de lo que hablamos en esta mesa, del rol de la mujer en el teatro o en la cultura, y bueno, los desafíos también del quehacer criando. Es un desafío bastante grande. Bueno, yo soy de la compañía La Acuática, no soy actriz, no vengo del palo del teatro. Yo me formé como licenciada en ciencia política, siempre me dediqué a la gestión y bueno, y llegué al rol de productora, sí, soy autodidacta, un poco a través del amor a mi compañero, que lo empecé cuando nos conocimos, hace 7 años. Lo empecé a como acompañar en las funciones y a mover un poco los públicos y empezar a armar proyectos, y eso digamos, como me llevó un poco a desarrollar una actividad cultural que me encanta la gestión. Yo vengo de trabajar 10 años en ferrocarriles y bueno, siempre me dediqué a la gestión pública, que me encanta el hacer y me encanta la cultura, y el teatro me parece que tiene infinitas posibilidades desde muchos lugares. Y bueno, y así fue que de alguna manera entablamos sinergias con Valesca y con Diego, cada uno desde sus roles, haciendo un poco de división de actividades. Un poco también cuando charlábamos para el armado de esta mesa, era como visibilizar tareas que no se ven concretamente en el escenario. Y bueno, y yo siempre cuando nos empezamos a reunir con Valesca y con Diego, pensando, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo dividimos tareas? Un poco iba, digamos, en esa clave, ¿no? De entablar sinergias, y me parece que es algo que está buenísimo porque realmente, digamos, dividir tareas y trabajar de manera colectiva hace que los resultados sean mucho más, no sé si efectivos, pero mucho más, como que sean más como logrados, digamos, cuando cada quien se ocupa de su saber. Eso realmente ayuda un montón, y aparte, digamos, yo hablo de la experiencia nuestra como compañía, digamos, es algo que realmente nos dio buenos resultados en el sentido de que cada quien sabía cuáles eran sus tareas, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en La Acuática, empezamos a dividir las tareas de producción, a pensar cómo hacemos para mover los públicos, a través de qué medios, y realmente yo fui aprendiendo, digamos, desde la experiencia, desde las necesidades, desde las cosas que íbamos viendo que iban como funcionando o no, y realmente me parece que en ese sentido el trabajo cultural y el teatro es un espacio espectacular y súper como generoso en ese sentido, sobre todo en contextos, no puedo evitar hablar de política porque bueno, mi corazón viene digamos, de la gestión política siempre, en contextos como este, digamos, de muchos desafíos, de mucha crisis económica y social. Realmente son lugares que para habitarlos son sumamente contenedores, ¿no? Y creo que digamos, la parte como positiva de momentos de tanta crisis social, económica y política, que son momentos de mucha creatividad, digamos, a veces los momentos de felicidad, de mucha felicidad, o de, no sé, o no tan, digamos, revolucionarios. En ese sentido, permiten un montón la creatividad como un lugar de refugio, de contención y de grupalidad. Y en ese sentido me parece que, digamos, al abrirse esos lugares y poder
por ejemplo, en este momento, escucharnos entre todas las personas que estamos presentes nos permite ver nuestras dinámicas de trabajo, no sé, nuestros obstáculos, entender desde dónde nos podemos acompañar y aportar, y bueno, y justamente aprovechar en ese sentido estos intercambios para aunar fuerzas y bueno, trabajar como un colectivo, entendiendo que estamos de alguna manera en el mismo barco, ¿no? Que realmente cuando se aunan fuerzas es como que todo se logra como mucho mayor, no sé, facilidad y con mucha más alegría y con mucha más consecución, porque realmente es como bueno, la magia de poder laburar entre todas las personas. Me parece que eso es como importante, digamos, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. Así que bueno, esa es como mi corto recorrido, pero bueno, vengo de otro palo que es más de la gestión, así que bueno, siempre estoy como abierta a aportar y a colaborar, quien lo necesite o lo requiera, y bueno, siempre para elaborar un conjunto. Pero ves relación entre la gestión política y lo que pasa en la producción de una obra, digamos, como que encontraste ahí puntos de convergencia o herramientas que traías de tu experiencia previa. Sí, yo creo que digamos, la cultura política siempre, digamos, desde todo punto de vista, digamos, siempre, digamos, todas las disciplinas artísticas, desde la literatura, el teatro, todo, siempre cuando son muy explosivas en una época determinada, tiene que ver cuando pudieron reflejar con mucha claridad lo que estaba sucediendo. Eso son de alguna manera como las obras que tienen trascendencia, ¿viste? Que pueden como leer el contexto, y para mí sí hay como un vínculo como muy grande, y que para mí un poco la cultura también le debe a la política. Digamos, la política en el sentido amplio, digamos, de tener como de tomar una postura ante la vida, ¿no? Porque todo lo que